Hare Krishna, Buenos Aires, aquí estamos nuevamente desde Barcelona, tratando de cumplir con el Dharma, de leer y tratar de entender el Bhagavad Gita. Por la invitación de Chitrak y los devotos de Buenos Aires, nuevamente tengo la oportunidad de comunicarme con ustedes y compartir esta maravillosa literatura que Krishna nos dejó y que Prabhupada nos trajo. Entonces hoy vamos a leer un verso del capítulo 14, el texto número 10. Primero vamos a invocar al Señor para que nos dé la inteligencia de poder entender y tratar de explicar, a pesar de nuestras limitaciones, la idea de este texto. Entonces vamos a decir el mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. El Srimad Bhagavad Gita, tal como es, en el capítulo 14, el texto número 10, dice así en sánscrito. Rajastamas chavibhuya sattvan bhavati bharata rajasadvantamas tamasatvam rajastotha. Y la traducción de cada palabra sería esta. Raja, la modalidad de la pasión. Tama, la modalidad de la ignorancia. Cha, también. Abhibhuya, superando. Sattvam, la modalidad de la bondad. Bhavati, se hace resaltante. Bharata, oh hijo de Bharata. Raja, la modalidad de la pasión. Sattvam, la modalidad de la bondad. Tama, la modalidad de la ignorancia. Cha, también. Eva, así. Tama, la modalidad de la ignorancia. Sattvam, la modalidad de la bondad. Raja, la modalidad de la pasión. Tota, así pues. A veces la modalidad de la bondad se vuelve resaltante, venciendo a las modalidades de la pasión y la ignorancia. Oh hijo de Bharata, a veces la modalidad de la pasión vence a la bondad y la ignorancia. Y en otras ocasiones, la ignorancia vence a la bondad y la pasión. De ese modo, siempre hay una competencia por la supremacía. Y en el significado, Prabhupada dice, cuando la modalidad de la pasión sobresale, las modalidades de la bondad y la ignorancia son vencidas. Cuando la modalidad de la bondad sobresale, la pasión y la ignorancia son vencidas. Y cuando la modalidad de la ignorancia sobresale, la pasión y la bondad son vencidas. Esta competencia siempre se está llevando a cabo. Por lo tanto, aquel que realmente está decidido a adelantar en el proceso de conciencia de Krishna, tiene que trascender esas tres modalidades. La predominancia de determinada modalidad de la naturaleza se manifiesta en el comportamiento de uno, en sus actividades, en el comer, etc. Todo esto se explicará en capítulos posteriores, pero si uno quiere, puede cultivar mediante la práctica de la modalidad de la bondad. Y vencer así a las modalidades de la ignorancia y la pasión. De la misma manera, uno puede cultivar la modalidad de la pasión y vencer a la bondad y la ignorancia. O uno puede cultivar la modalidad de la ignorancia y vencer a la bondad y la pasión.
Aunque existen esas tres modalidades de la naturaleza material, si uno es determinado, puede ser puede ser bendecido con la modalidad de la bondad, y al trascender la modalidad de la bondad puede situarse en la bondad pura, lo cual se denomina el estado Vasudeva, un estado en el que se puede entender la ciencia de Dios. Según las actividades específicas que se manifiestan, se puede saber en qué categoría de las modalidades de la naturaleza se encuentra uno. Vamos a leer nuevamente el verso. Dice: Rajas tamas chaya vibhuya satvan bhavati bharata rajas satvan tamas chaiva tamas satvas tatma satvan rajas tata. A veces la modalidad de la bondad se vuelve resaltante, venciendo a las modalidades de la pasión y la ignorancia. Oh hijo de Bharata, a veces la modalidad de la pasión vence a la bondad y la ignorancia, y en otras ocasiones la ignorancia vence a la bondad y la pasión. De ese modo siempre hay una competencia por la supremacía. Om Ajnana-timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangon Langayanti Girim Yat Kripatanaham Bande Sri Guru Ninataranam. Entonces, estos últimos capítulos del Bhagavad Gita van a tocar el tema de las gunas, o Krishna va a tratar el tema de las gunas en varias oportunidades. De hecho, le va a dedicar prácticamente 3 capítulos. Es un tema muy, muy importante, porque las modalidades son las energías que conforman la naturaleza material. En realidad, es una forma de clasificar las energías, una forma de entender cómo funciona la naturaleza material, a pesar de que la energía es una en realidad. Pero para poder entenderlas mejor, para poder comprenderlas mejor, Krishna la divide en 3 y nos da esta guía, esta clasificación, de manera que nosotros podamos entender las interacciones y la influencia que la naturaleza material tiene sobre nosotros. La energía puede actuar de diferentes formas, ¿no? Y de acuerdo a cómo va actuando, entonces la clasificamos. Eso, de hecho, es lo que va a explicar Krishna en los 3 capítulos, en el 14, el 17, el 18. Va a hablar más detalladamente, va a dar muchísimos ejemplos para que se puedan entender la influencia de estas gunas, de estas modalidades, que son como alguna quiere decir soga, ¿no? Hay diferentes formas de traducirlo. Generalmente se traduce como modalidad, o influencia, o tendencia, o color. La traducción literal sería soga o hilos que conforman un tejido. Que nosotros tomamos hilos de 3 colores y comenzamos a mezclarlos y a combinarlos, podemos crear un tejido. Y eso es lo que es la naturaleza material. Yo no entiendo mucho de física, pero en realidad si analizamos un poco la teoría de cuerdas, tiene muchos paralelismos, tiene muchas similitudes con esta idea de las gunas. Pero no voy a entrar en eso porque definitivamente se escapa a mi capacidad, a mi conocimiento, y no quiero inventar cosas que no son. Simplemente lo poco que he leído sobre la teoría de cuerdas, en principio porque me llamó la atención el nombre, pero lo que he leído, lo poco que he leído, lo poco que conozco,
me da para pensar en eso. Si hay alguien que entienda de física y de esta teoría, bueno, quizás pueda aportar más y decirme si estoy en lo correcto o si estoy equivocado. Entonces, para poder entender cómo está constituida esta naturaleza material, la teoría de las gunas nos facilita muchísimo eso, nos facilita mucho la comprensión de cómo actúa el mundo, cómo se maneja. Y en alguna otra clase hablé del equilibrio, del concepto de Rita, de cómo todo el universo está en equilibrio, y ese concepto es muy antiguo, es una de las primeras ideas que podemos encontrar en el Rig Veda y que da origen después o que de ahí podemos derivar la idea del Dharma y también del Karma. Estas energías están siempre en equilibrio, o sea, no hay un exceso o una falta, ¿no? Cuando una aumenta, las otras tienen que disminuir para mantener precisamente ese equilibrio. Y, y aumentan de acuerdo a las circunstancias. Una aumenta por por una necesidad, un requerimiento en particular. De hecho, se explica que en el estado inmanifiesto, el pradano, la naturaleza material total, cuando todavía no está manifestada, cuando no se ha desarrollado la creación, cuando no comenzó el Big Bang y todo eso, si adherimos a esa teoría, pero digamos, cuando no se manifestó, las tres energías, las tres gunas están en un equilibrio perfecto, no están mezcladas, ¿no? Eso es parte de la filosofía Samkhya. Todo esto de las gunas proviene del Samkhya. Y a pesar de que el Bhagavad Gita es uno de los pilares del Vedanta, uno de los tres pilares, el Vedanta Sutra, las Upanishad, el Bhagavad Gita, este es el más accesible para todos, el que más conocemos. A pesar de que es uno de esos pilares del Vedanta, tiene mucha filosofía Sankhya el Bhagavad Gita. De hecho, Krishna usa la palabra Sankhya más de una vez. Lo podemos encontrar en el segundo capítulo, ¿no? Que él le dice a Arjuna, hasta ahora te he explicado todo mediante la filosofía, mediante el Sankhya. Ahora voy a empezar a explicarte de acuerdo al deber, al Dharma o al Karma. Entonces, esta idea que proviene del Sankhya, toda la filosofía Sankhya nos ayuda a entender cómo evoluciona, cómo se desarrolla, cómo comienza la creación, cómo se va formando o derivando un elemento de otro. Y en el estado inmanifiesto, cuando todavía no ha comenzado esa creación, estas tres energías están en el equilibrio perfecto, eso es Prakriti. Y cuando, siguiendo con los términos Sankhya, cuando Prakriti se entra en contacto con Purusha, en realidad no entra en contacto nunca, pero digamos se relaciona con Purusha, que de acuerdo a lo que a la visión Vaishnava del Bhagavatam, se explica que ese contacto en realidad es la mirada de Vishnu. Cuando Vishnu mira la naturaleza material, la impregna con las entidades vivientes y estas agitan la naturaleza material. El Sankhya lo explica de otra manera, pero fundamentalmente dice que al relacionarse de una manera con Purusha, la energía de la pasión o el rayo guna comienza a agitarse. Yo decía, yo trato de evitar decir entra en contacto, porque en realidad nunca puede haber contacto entre Purusha y Prakriti, porque son dos, están en dimensiones diferentes, ¿no? Purusha es espíritu, Prakriti es materia, y son dos sustancias que nunca pueden estar en contacto,
porque están en dos universos, en dos dimensiones distintas. Eh, entonces es como cuando, por ejemplo, una persona se mira al espejo. No necesita entrar en contacto con el espejo para que el espejo cambie cuando refleja la imagen de la persona. En realidad, el espejo nunca cobra vida, pero pareciera que cobrara vida porque está reflejando a algo vivo. De la misma manera, cuando Vishnu impregna o activa la energía material es inerte, no es una energía viva, pero al verse afectada por la energía viva que es Vishnu y su energía espiritual, que son las entidades vivientes, ¿no? Entonces la naturaleza material se activa. ¿Y cómo se activa? Eh, estas tres gunas están separadas, están en un equilibrio perfecto, no, no están mezcladas. Pero está por un lado sattva, por otro lado rajas, por otro lado tamas, ¿no? Pero rajas, que es el movimiento, que es la actividad, comienza a activarse, a agitarse y a mover a las otras dos. Y al moverlas comienza una interacción y comienzan a mezclarse. Eso es lo que produce la creación, de acuerdo al Sankhya, nuevamente, que a partir de esa mezcla comienzan a manifestarse los diferentes elementos, como, bueno, en el Sankhya dice el Mahat o Buddhi, luego Ahankara, el ego falso. Mahat o Buddhi es la inteligencia, porque para el Sankhya tiene que haber intelecto que crea, ¿no? En el Vedanta es al revés. En el Vedanta primero tenemos el ego, que es la falsa, o el ego, la hamkara, la falsa identificación del ser con la materia, como la persona que se ve reflejada en el espejo y se confunde, piensa ese soy yo. Entonces, por eso es que pone primero el ahankara, el ego falso. Entonces, a partir de ese, de ese contacto van derivándose los diferentes elementos. O a partir de esa influencia van derivándose los diferentes elementos en la medida que se van mezclando las gunas y bueno, una produce el ego falso, la ahankara, que es en realidad un derivado de tamo guna, de la ignorancia. El buddhi es un derivado de sattva guna. Manas es un derivado de rajo guna, porque manas, la mente es muy activa, es muy inquieta, y así se van derivando todos los demás elementos que constituyen la naturaleza material. Entonces Raya es la que comienza a mover todo, que comienza a empujar a las otras dos, que son inertes. O sea, una es inerte, que es Tamas, y Sattva, que es un equilibrio perfecto. Entonces, y por lo tanto, porque es un equilibrio perfecto, no tiene movilidad por sí misma. Y Tamas, que es inerte, tampoco tiene movilidad por sí misma. Entonces es Raya es la que empuja y mueve todo. Entonces, entendiendo las características básicas de estas gunas, nosotros comenzamos a entender cómo, cómo funciona este mundo, o sea, por comparación, así como yo recién estaba diciendo, bueno, el ego es un producto de tamas, la inteligencia es un producto de sattva, la mente es un producto de rajas. Así nosotros vamos entendiendo cómo va funcionando todo el mundo y en realidad es lo que después va a hacer Krishna cuando comienza a enumerar las características de diferentes actividades cuando están influenciadas por una u otra,
¿no? Por ejemplo, en el capítulo 18 va a decir la caridad que está influenciada por sattva es de esta manera, la que está influenciada por tamas es de esta otra manera, la que está influenciada por rayas es de esta otra manera. O los alimentos que están más influenciados por una o por otra. Eso nos permite entender cuál es el resultado cuando nosotros actuamos influenciados por una modalidad o cuando nos asociamos con un elemento que está influenciado por una modalidad o por la otra. Nos vamos familiarizando, nos vamos dando cuenta, vamos comprendiendo cómo funciona el mundo y cuál es el resultado de esa interacción con esa modalidad, con este mundo, ¿no? Si por ejemplo nosotros decidimos estudiar por la noche es oscuridad, la noche es sueño, es inercia, es más, está mucho más influenciada por tamoguna, por la ignorancia. Tamas quiere decir literalmente oscuridad. Entonces es un poco incompatible con el estudio, que necesita conciencia, no necesita oscuridad o sueño. Entonces se vuelve un poco difícil. A veces las personas, los estudiantes que bueno, están muy presionados por los exámenes, pretenden estudiar más por la noche porque se les acota el tiempo, entonces necesitan estímulos o les cuesta más, de hecho les cuesta más poder concentrarse y poder tener la mente fresca para poder estudiar. No es el momento ideal. Puede que a alguno que está más influenciado por la modalidad de ignorancia le resulte más práctico porque a esa hora es cuando se despiertan, pero en realidad es contraproducente. No es el momento más propicio. Y así, cada momento del día también está influenciado más por una modalidad que por la otra. Y ahí vemos ahí, por ejemplo, a lo largo del día, lo que Krishna está explicando aquí, que cuando una predomina, la otra disminuye, ¿no? Por ejemplo, a la mañana temprano, antes de que salga el sol o al salir el sol, es el momento que sattva es más predominante. Entonces, como sattva es más predominante, es más favorable para aquellas cosas que tienen que ver con el equilibrio mental especialmente, o con el equilibrio físico, el equilibrio corporal, es decir, la salud. Cuando todos los elementos y las energías y los órganos y el funcionamiento de nuestro cuerpo está en equilibrio, nosotros somos personas sanas. Cuando se desequilibra la salud es cuando desarrollamos la tendencia a las enfermedades. Por eso es que muchas veces se traduce sattva como bondad, ¿no? Porque tiene que ver con ese equilibrio, con la actitud hacia la vida, con la actitud hacia las personas, con el equilibrio mental, etcétera. Entonces, las cosas que tienen que ver con nuestra conciencia, nuestra inteligencia, nuestra estabilidad mental, se cultivan mejor en la mañana temprano, muy temprano, ¿no? Hay un escritor, Robin Sharma, que es un motivador, que ha escrito un libro que se llama El Club de las 5 de la mañana, en el que él recomienda despertarse muy temprano a la mañana y realizar ciertas actividades que tienen que ver con el desarrollo personal. Y en la medida que la mañana va avanzando, ¿no? Supongamos 9, 10 de la mañana, hay un incremento de rayas, de la pasión, ¿no? Y es cuando la persona
comienza a actuar, se vuelve más activa y las actividades en ese momento son más productivas, ¿no? Por ejemplo, el comercio, las oficinas, el transporte. Antes también había, pero a esa hora es cuando más se manifiesta esa tendencia. No tiene que ver con la posición del sol, ¿no? Eso va incrementando hacia el mediodía y luego a medida que va avanzando, eh, rayas o pasión va decreciendo porque va aumentando tamas. En la medida que el sol pierde su fuerza y también la gente comienza a agotarse, se cansan y el cuerpo tiende hacia la inercia, la mente se vuelve más pesada, nos cuesta, hay más densidad, todo se vuelve más denso, más pesado, entonces nos cuesta ver las cosas más claramente, la gente necesita a veces estímulos para, para poder seguir y mantener la actividad, pero no es, la naturaleza está marcando otra cosa, está indicando que es el momento para retirarse, para descansar, porque tamas se vuelve predominante. Y cuando tamas se vuelve predominante, rayas disminuye. Entonces ya no hay tanta ah, fuerza o tanta energía, tanta actividad. Y no solo rayas, también sattva disminuye. Entonces ya no hay tanta claridad, es un poco más difícil decidir y diferenciar qué es lo que está bien y qué es lo que no está bien. Entonces, la gente puede decidir hacer cosas que no son saludables, tomar alcohol, tomar droga, fumar, eh, no sé, cometer errores fundamentalmente. Y eso es porque la energía de Tamas es más fuerte a esa hora del día. Es el mismo día, ¿no? Es la misma energía, pero, pero actúa y nos influencia de una forma diferente. Y en esa interacción de estas tres modalidades, de estas tres unas, en las que una produce una cosa, la otra produce otra, en la interacción van generando todos los cambios en el mundo, todos los cambios en el universo, todos los cambios en nuestra vida, los cambios en nuestro estado mental, los cambios en nuestras relaciones, los cambios en nuestras actividades, ¿no? Ese movimiento constante hace que el tiempo, es decir, la interacción de estas tres gunas activadas o influenciadas por la energía del tiempo vayan manifestando la evolución del mundo, la evolución de la vida en el universo. Estas, como decía antes, tienen que estar en un equilibrio perfecto. O sea, nunca puede haber dos unas eh, dominando. Siempre tiene que haber una por encima, aunque se pueden mezclar, ¿no? Porque la mezcla de las unas es lo que produce la variedad, como la mezcla de los colores primarios, el rojo, el azul y el amarillo, es lo que crea la variedad, toda la diversidad de colores. Yo decía antes que era como tres hebras, como tres sogas que forman un tejido. Bueno, ahora también es importante decir que se las entiende como sogas porque atan al ser, al Purusha, a la entidad viviente, a este mundo. Pero si lo tomamos como hebras que entrelazadas forman un tejido, eso es lo que conforma la naturaleza material. Pero si tomamos estas tres hebras como los tres colores primarios, nosotros podemos entender toda la gran diversidad. Así como hay una gran diversidad de colores, también hay una gran diversidad de elementos, una diversidad casi infinita
de elementos en la naturaleza material, ¿no? Y claro, detrás de todo eso hay una inteligencia. Eso no se produce así automáticamente, no son energías caprichosas que actúan de forma automática, no hay nada que actúe de forma automática, ¿no? Detrás de cada máquina hay un cerebro, detrás de cada estación hay una razón, detrás de cada objeto o entidad o forma en este mundo hay una razón, hay una causa. Y detrás del mundo y detrás de la interacción de estas gunas hay una inteligencia. Esa inteligencia es Krishna, ¿no? El Parampurusha o el Purusha supremo, el ser supremo. Entonces, en la medida en que estas se van mezclando, van generando diferentes variedades, pero siempre hay una que predomina, ¿no? Nosotros estamos influenciados por las tres, ¿no? Y eso es lo que determina la naturaleza material, ¿no? Yo decía al principio que la creación se produce cuando estas gunas comienzan a interactuar y mezclarse. Cuando la naturaleza material todavía no se ha manifestado, está en un estado inmanifiesto, las gunas están separadas, está en un perfecto equilibrio. Y por eso es tan importante cultivar sattva guna. Por eso es tan importante realizar actividades y darle importancia a sattva guna, darle importancia a las cosas que están relacionadas con sattva, al momento del día que predomina sattva, etcétera, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, cuando sattva es predominante, simplemente dormimos, entonces nos perdemos la posibilidad de vernos más influenciados por sattva, de cultivar sattva. Prabhupada en el significado estaba explicando eso, ¿no? Que uno tiene que cultivar sattva, porque cuando uno hace esto, comienza a desarrollar su propio equilibrio. Por ejemplo, hoy en día se recomienda mucho hacer meditación, ¿no? Hay muchísimos estudios científicos, académicos, de las bondades, de las cualidades que ayuda a desarrollar la meditación. La concentración, la claridad mental, el desarrollo del intelecto, el control de los impulsos, etcétera, ¿no? La meditación nos provee, nos hace desarrollar muchísimas cosas positivas en nuestra vida. Y fundamentalmente la meditación es sádvica, es algo que tiene que ver con sattva. O sea, la meditación eh, tiene que ver con, por ejemplo, o sea, podemos aplicar la meditación a muchas cosas, ¿no? Incluso Prabhupada en el significado estaba diciendo que uno puede cultivar rayas, uno puede cultivar tamas, uno puede cultivar sattva, ¿no? Y uno puede decir, bueno, voy a meditar en, no sé, las carreras de autos, ¿no? Algo que es muy pasional. O voy a meditar cómo superar a alguien en una lucha, ese tipo de cosas. Pero en realidad, la naturaleza de la meditación, especialmente si tomamos la meditación como se explica en los Yoga Sutras de Patanjali, tiene que ver con el equilibrio mental, tiene que ver con parar el movimiento de la mente o focalizarla en un objeto. Y eso significa equilibrio. Es como cuando nosotros queremos hacer una postura de equilibrio en el yoga, o cuando estamos tratando de mantenernos en equilibrio en una cuerda o en algo que no nos resulte natural, ¿no? Que no forme parte de nuestras actividades naturales de equilibrio. Es decir, nosotros hay muchas cosas que hacemos en equilibrio naturalmente, por ejemplo, caminar, mantenernos parados. Estamos haciendo equilibrio, pero es algo que ya lo hemos aprendido, ya lo cultivamos a lo largo de toda la vida y no nos cuesta. Pero cuando nosotros tenemos que hacer algo que no estamos acostumbrados,
estamos tratando de mantener el equilibrio en una posición o en una situación a la que no estamos acostumbrados. Es fundamental concentrarnos, focalizar la mente. Si nosotros nos distraemos, nos caemos. A veces incluso, ¿no?, las personas que necesitan, no sé, avanzar en una bicicleta o en una soga, no pueden quedarse quietas, ¿no? Pero eso simplemente porque no han desarrollado el suficiente equilibrio. Entonces, en la meditación, volviendo un poco al tema, me fui bastante, pero volviendo a la idea de la meditación, es equilibrar la mente, ¿no? Patanjali va a decir que el yoga es la cesación del movimiento mental, de los torbellinos de la mente, los britis. Y eso significa que no es que paró, no es simplemente que la mente dejó de pensar, como a veces se cree, se confunde, sino simplemente se focalizó en un objeto de meditación. Por lo menos en los samadhis, en los primeros estadios de samadhi, la mente se concentra en un objeto de meditación, se focaliza completamente. Entonces, eso es equilibrio. Significa que ya no está fluctuando. Incluso Krishna va a decir en el Bhagavad Gita que es como la llama de una vela en un lugar donde no hay viento. Entonces la llama se mantiene sin movimiento. Así es la mente de la persona que está meditando. Eso es cultivar sattva. Eso es cultivar, trabajar para desarrollar y para que sattva se vuelva más predominante en nuestra vida, en nuestra conciencia. Si nosotros cultivamos rayas, entonces nos vamos a volver personas muy activas, ¿no? Muy activas y también muy inquietas. Y bueno, Patanjali va a decir, por ejemplo, va a hablar de eh, cinco mentes, cinco formas o va a clasificar la mente en cinco estadios, ¿no? Y la primera es la mente que está completamente dispersa. Es una mente que hay una mezcla de rayas y tamas, ¿no? La segunda es la mente murcha, que está completamente eh, densa, adormilada, entumecida, ¿no? Que eso está más influenciada por tamas. La tercera es una mente inquieta, no distraída eh, en el sentido de que está agitada, disturbada, que está perturbada. ¿No? Esa es la primera, que está mezclada, rayas y tamas. La tercera es una mente que está, bueno, un poco inquieta, un poco distraída, ah, pero no tan afectada. Simplemente, bueno, está muy activa y no puede concentrarse en nada en particular, entonces va de una cosa a la otra, como una mariposa, como una abeja, ¿no? Va de un lado para otro, ¿no? Y después viene la mente que está focalizada. Ahí ya comienza a crecer sattva, ¿no? Y luego la mente que está completamente establecida en un objeto de meditación, en la quietud. Entonces, esa es la importancia de cultivar sattva. Cuando nosotros comenzamos a practicar la meditación, a practicar la vida espiritual, que vamos estableciendo nuestra energía, nuestra dirección en una, sí, en nuestra energía en una dirección focalizada. Puede ser que no sea muy fácil porque no es a lo que estamos acostumbrados y también porque hoy en día hay demasiadas cosas para distraernos, ¿no? Pero Krishna va a decir en el Bhagavad Gita que la mente de esas personas que están distraídas, que no se resuelven por nada, tiene innumerables ramificaciones, ¿no? Bueno,
contemplan, están distraídas por tantas cosas que nunca pueden concluir, conseguir nada, porque hay demasiado en lo que distraerse, ¿no? Yo decía que la mezcla de las gunas producen ilimitados elementos, objetos, estados, y eso es como el mundo va funcionando. Mientras nosotros estamos en esa frecuencia, con esa irresolución, entonces estamos más atrapados. Cuando nos concentramos en rayas, puede que estemos focalizados en una actividad, puede que estemos focalizados en un objetivo material, pero seguimos atrapados. Más concentrados, más dirigidos, pero igualmente atrapados. En cambio, cuando nos focalizamos en sattva, cuando nos focalizamos en la modalidad de la bondad y desarrollamos esa concentración en equilibrio, en una quietud que no es como la quietud de tamas, que tiene que ver con la inercia inconsciente, la inercia del dormir o del estar adormilado, de estar inconsciente, ¿no? Sattva tiene que ver con una quietud consciente, tiene que ver con una quietud eh, que es capaz de percibir, pero se mantiene enfocada en el objeto de meditación. Entonces, cuando nosotros cultivamos sattva, las otras dos van disminuyendo cada vez más. En la medida que sattva aumenta, ¿no?, las otras dos van disminuyendo. Y en un momento, ¿no?, cuando se consigue el equilibrio perfecto, la mezcla esta desaparece, la mezcla de las tres gunas no desaparece, se separan y, y cada una se manifiesta, o sea, no se manifiesta, cada una queda inmanifiesta como el estado previo a la creación del mundo, lo que yo estaba explicando en el comienzo. Entonces, ese es el estado espiritual, ese es el estado en que el alma se presenta o se experimenta en su verdadera naturaleza. Es el estado en el que el Purusha, como ser espiritual, deja de confundirse con la imagen reflejada en el espejo, deja de confundirse con los productos de las gunas, con el ego falso, con la mente, con la inteligencia, con los sentidos de acción, con los sentidos de percepción, con los elementos burdos, ¿no?, con el cuerpo, etc. Entonces, en ese equilibrio perfecto, ¿no?, el ser, ¿no? Por eso hoy estoy muy con Patanjali, perdón. Creo que en el tercer aforismo, Patanjali dice, después que él definió el yoga como la cesación de los torbellinos, de los pensamientos, cuando se alcanza esa quietud mental, ese equilibrio perfecto, en el tercer aforismo él dice, entonces el vidente conoce su verdadera naturaleza. Todo esto suena muy lindo. No, todo lo que Patanjali dice suena genial, porque es genial. Pero de ahí a la práctica, Arjuna va a decir, no, bueno, esto sí es interesante, pero me parece muy impráctico, porque la mente es más difícil que controlar el viento. Y Krishna le va a decir, sí, 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 es difícil, sin duda, pero es posible, es posible. Y usa las mismas palabras que usa Patanjali, o mejor dicho, Patanjali usa las mismas palabras que usa Krishna en el Bhagavad Gita. Dice, mediante la práctica y el desapego, mediante abhyasa, la práctica, y vairagya, el desapego.
La práctica que significa que nosotros tenemos que comprometernos con con un sadhana, que tenemos que comprometernos con unas prácticas de meditación, unas prácticas espirituales. En nuestro movimiento principalmente es el canto del Hare Krishna Mantra, es el estudio del Bhagavad Gita, es el estudio del Srimad Bhagavatam, es la adoración a Krishna, es el servicio devocional, ¿no? Shravanam Kirtanam Vishnu Smarana, oír, repetir, recordar acerca del Señor. Entonces, esa práctica nos ayuda a focalizarnos, nos vuelve muy resueltos. Krishna va a decir, Vyavasa Yadmika Budhire Keha Kurunandana. Los que están en este sendero son muy resueltos y su objetivo es uno, queja, ¿no? Es Eka, uno. Cuando yo hablaba de los 5 estados de la mente que menciona Patanjali, el cuarto es... se me fue la palabra que usa Patanjali. No, en realidad no lo usa Patanjali, lo usa Vyasa en el comentario a Patanjali. Él es quien menciona los 5 estados. Ekagra. Y se traduce muchas veces como la mente unidireccionada, que tiene un punto focal, ¿no? Que está focalizada en un objetivo. Entonces, cuando nosotros enfocamos nuestra mente en el servicio devocional, en el sadhana, lo interesante, lo importante de esto, que es algo que para mí es fundamental y que por eso lo repito muchas veces, que ya no depende de nosotros solos, que ahí nosotros, porque por sí solos no tenemos tanta capacidad, tanta fuerza, al menos en esta era, tanta capacidad para el equilibrio, para estar focalizados, para estar enfocados, ¿no? El Bhagavatam dice, cuando menciona las diferentes descualificaciones, los diferentes defectos que tienen las personas en esta era, dice, por encima de todo, especialmente están los hombres y los seres del Kali Yuga, las mujeres del Kali Yuga, están siempre perturbados, están siempre agitados. Y podemos ver hoy en día, ¿no?, como una de las principales enfermedades o causas de enfermedad en la sociedad es el estrés. Y todas las enfermedades psicológicas, mentales que padecemos, todos los desequilibrios mentales que nos afectan. Entonces, en esta era es muy difícil decir por mi fuerza de voluntad. Acá en España dicen algo, pero no, es muy... No lo puedo repetir, es muy grueso. Por mi fuerza de voluntad voy voy a mantenerme y voy a conseguir por mi propia fuerza nada más, voy a conseguir el samadhi. No voy a trascender la influencia de las gunas, voy a superar tamas y rachas y me voy a establecer en bondad pura. Muy difícil. No es para nosotros, seres de Kali Yuga, puede que para algunos muy especial, pero la gran mayoría. Y Krishna quiere darnos algo que nos sirva a todos. Por eso es que viene como Chaitanya Mahaprabhu y nos da el Mahamantra, el canto del Hare Krishna Mantra, porque a la vez que es muy simple, es muy fácil, también es muy poderoso. Entonces se puede conseguir mucho con poco. Claro, ese poco para nosotros también es mucho,
pero es posible. Si nosotros pensamos en otros procesos que son más propicios para otras eras, ya es prácticamente imposible. Entonces, en este proceso no depende las cosas solamente de nosotros. Hay hay una interacción con el Señor. Él nos ayuda, ¿no? Porque como él dice en el Gita, yo estoy en el corazón de todos y de mí provienen la memoria, el conocimiento y el olvido. Él es quien nos da esa inteligencia. Bueno, de hecho él mismo lo dice también. A medida que se rinden a mí, yo les doy la inteligencia por la cual pueden alcanzarme, ¿no? En muchas partes del Bhagavad Gita, Krishna está diciendo, yo los ayudo, yo los salvo del océano, del nacimiento y la muerte, yo hago esto, yo hago aquello, yo los ayudo, yo los protejo, yo, etcétera, ¿no? No, le dice Arjuna, yo, si te rindes a mí, yo te libro de todas las reacciones, no temas. En muchas partes Krishna se compromete y nos dice que si establecemos esa relación con Él, si nos acercamos a Él, si dependemos de Él, si lo buscamos, Él está ahí, nos protege, nos ayuda, nos salva, nos libra, nos ayuda a salir de este enredo, de este mundo, ¿no? Él dice, sí, también, una maíz, ¿no? A medida que se entregan a mí, pueden superar esta energía mía divina que es muy difícil de superar. Entonces, eso es la ventaja, la facilidad que nos da el Bhakti Yoga. Y si nosotros vemos bien lo que Krishna dice en el Bhagavad Gita, está todo ahí, está todo ahí. Krishna nos habla de muchas cosas, nos habla de muchos aspectos de la naturaleza material, nos habla de muchos aspectos del alma, nos habla de muchos aspectos de las relaciones, de cómo relacionarnos con el mundo, de cómo relacionarnos con las actividades, con el trabajo, con los frutos del trabajo, eh, con con todo. Y a veces hay tanto que uno puede dispersarse, porque como decía antes, esa es la naturaleza de nuestra mente, ¿no? Como por ejemplo mi charla, ¿no? Me disperso, me voy de un lado para otro, y alguien puede decir, bueno, a ver, ¿cuándo concluís algo? La conclusión es que si nosotros nos enfocamos y miramos profundamente en el Bhagavad Gita, podemos encontrar a Krishna, al orador del Bhagavad Gita, más allá de todos los temas y todas las cosas que se explican. Podemos ver cómo Él está ahí detrás de todo y es la fuente de todo ese conocimiento y es quien nos está hablando y quien nos está ayudando y quien nos puede guiar, y por eso es tan importante volvernos sus devotos, por eso es tan importante servirlos, ¿no? Porque esa es la única forma de entender cómo funcionan, más allá de que él lo explica bastante claramente, con muchísimos ejemplos, que él explica cómo funcionan estas gunas, esta naturaleza material, cómo funciona el karma, etcétera, que le explica tantas cosas, ¿no? Podemos, si nosotros miramos profundamente, podemos entender de que todo eso es para llegar a él, para comprenderlo, para entender nuestra posición, para entender nuestra relación con Él. Y como Él mismo dice en ese verso que yo citaba antes, que Él es quien está sentado en el corazón de todos y de Él proviene la memoria, el conocimiento y el olvido, después Él va a decir, Vedascha Sarvaira Haneva Vedya, yo soy quien ha de ser conocido a través de todos los Vedas. Y cuando hablamos de Vedas también podemos hablar de conocimiento en general, porque Veda significa conocimiento. Yo soy quien ha de ser conocido a través del estudio de todos los Vedas, ¿no? Él dice, yo soy el compilador del Vedanta y el conocedor de los Vedas. Entonces,
Él es el origen, el objetivo del conocimiento y el fin del conocimiento. Entonces, lo más inteligente que podemos hacer es eh, servirlo, tratar de complacerlo, tratar de entenderlo, dirigir nuestra atención, nuestra energía, nuestro esfuerzo, nuestra devoción hacia él. De hecho, al final del Bhagavad Gita, él va a decir que aquellos que estudian esta conversación me adoran con la inteligencia. ¿No? Hay muchas formas de adorar a Krishna, ¿no? Y esta es una. Tratar de entender el Bhagavad Gita y compartirlo con otros. Así que espero que esta pequeña adoración de hoy les haya resultado interesante, les haya resultado productiva. Y si son cosas que ya sabían o ya han escuchado, bueno, nunca está de más refrescarlas un poco. Así que les agradezco nuevamente por estar ahí, por invitarme también a, a dar esta charla, aunque no sea en directo, porque como decía antes, por la diferencia horaria, ya en la hora que debería estar transmitiéndola, para mí es la hora de Tamas, la hora en la que mi mente se vuelve más pesada, más densa, más inerte y no funciona muy bien con la filosofía, no es la hora más propicia. Entonces, ¿no? Y ahora hay una hora más todavía, porque este domingo pasado fue el cambio de hora. Así que ahora tenemos 5 horas de diferencia. Así que cuando ya son las 5 de la tarde, acá son las 10 de la noche. Y yo ya a las 10 de la noche no estoy para hablar mucho de filosofía y tratar de entender lo que, lo que Krishna dice. Ya normalmente me cuesta entender lo que Krishna dice en el Bhagavad Gita, pero a las 10 de la noche es casi imposible para mí. Entonces, eh, a pesar de que es una grabación, ustedes la van a escuchar a las 5 de la tarde. Eh, y lamento que no por ese motivo tampoco pueda responder preguntas directamente, pero, pero bueno, gracias a la tolerancia y amplitud de Chitra que me permite grabarla, eh, tengo esta oportunidad de dirigirme a ustedes y comentar este texto del Bhagavad Gita. Muchísimas gracias nuevamente, espero que estén todos muy bien y vernos o oírnos muy pronto. Hare Krishna.